Estudiamos ahora acerca de los atributos o cualidades de Dios. Cuando analizamos lo que realmente es Dios, su grandeza, su belleza, entendemos, como dice Pablo en Filipenses, que su gloria sobrepasa todo entendimiento y supera la capacidad de nuestra imaginación. Entonces, debemos entender que no existen palabras precisas para describir a Dios. No hay ilustraciones exactas que representen a Dios. Eh, pero, sin embargo, a través del estudio de la palabra, podemos llegar a un conocimiento por medio de sus nombres eh, y además también por medio de sus cualidades, mejor conocidas en la teología como los atributos o perfecciones divinas, también se les llaman cualidades. Y cuando se habla de ello se hace referencia a esas características propias de él y también a esas perfecciones que están relacionadas, o esas cualidades que están relacionadas con su creación, incluso algunas de ellas compartidas por los seres humanos, eh, quienes fueron creados de una manera especial por él y podemos disfrutar pues de ello. Entonces los atributos en conjunto son un todo, se separan solamente con el objeto de estudiarlos, porque cada atributo de Dios expresa la totalidad de su ser. Entonces, los teólogos presentan clasificaciones de los atributos de Dios en diferentes ópticas, es decir, tienen enfoques de clasificación. Y entre las clasificaciones podemos encontrar atributos absolutos y relativos, donde los atributos absolutos es lo que es Dios es en sí mismo y atributos relativos lo que es Dios en relación a lo creado. Esta es una manera de clasificar, entiéndase eso. Otra manera de clasificar son los atributos intransferibles y transferibles. Los intransferibles solo pertenecen a Dios. Atributos transferibles se hallan en grado relativo o limitado en las personas. Otra clasificación, atributos no relacionados y relacionados, que es la manera como voy a presentar en este podcast el estudio. Tiene que ver los no relacionados, que hablan de la naturaleza interna de Dios, y los relacionados se refieren a lo que es Dios en relación a lo creado. A su vez, estos relacionados lo vamos a subdividir en atributos activos, que hablan lo que Dios es con relación al universo, y atributos morales, que se refieren a lo que es Dios con relación a sus criaturas morales. Entonces, hablemos de los atributos no relacionados. El primer atributo que tenemos se ha sido llamado teológicamente como aseidad. Eso que habla de la autoexistencia de Dios. Es decir, Dios existe en sí mismo. No depende de algún otro ser para su existencia. Y como lo dijimos en los nombres y títulos, se encuentra reflejado en Éxodo 3:14, donde el Señor se presenta como el gran yo soy, como Jehová, y en Éxodo 6:3 que le aclara a cómo se le presentó a los patriarcas y cómo se le presenta a Moisés. Es el que conseguimos en Génesis 1:1 también. Otro atributo es la simplicidad. Eso tiene que ver con que Dios es el ser purísimo, sin posible composición, es indivisible, no tiene mezcla. Él es uno y único en tres personas divinas. Esas tres personas divinas no son parte o sustancias en las que Dios se componga, sino que cada una de ellas es Dios entero, es la misma sustancia de Dios. Si Dios fuera compuesto, no fuese infinito, la composición exige partes en consecuencia. Cada parte sería limitada, finita, y la suma de lo finito no puede dar un resultado infinito. De tal manera que cuando hablamos del Dios Trino, hablamos que más adelante se va a estudiar esa doctrina, hablamos de lo que es Dios entero, la plenitud de Dios plenamente de cada una de las
personas de la Trinidad. Entonces tenemos simplicidad. Otro atributo no relacionado es la infinitud. Es decir, Dios no tiene principio ni tiene fin, como nos dice Hebreos, que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Nos habla entonces a Él de su parte ilimitada. A Él no lo limita su esencia, pues es puro. Su naturaleza, pues Él es espíritu. El espacio, no, porque es inmenso. El tiempo lo hace infinito porque Él es eterno. Entonces podemos leerlo en Primero de Reyes 8:27 y en Hechos 17, 24 al 28, cuando el apóstol Pablo habla a los atenienses acerca de la existencia de ese Dios no conocido. Otro atributo no relacionado es la inmensidad. Eso tiene que ver con la infinitud de Dios con relación al espacio y está relacionado con su trascendencia, es decir, lo eleva por encima de todo. Dios no lo limita el espacio, Él lo llena absolutamente todo. Entonces, pasajes que lo confirman, Primero de Reyes 8:27, Jeremías 23:24. Otro atributo no relacionado es que Él es eterno, tiene que ver con su infinitud, con relación al tiempo. Él no tiene comienzo de existencia, no tiene fin. Sus ojos miran el panorama completo, Él todo lo tiene presente. Los errores pasados son echados al olvido, así que no debe pescar en el mar del olvido de Dios, como dijo alguien. Dios no nos desampara, según Hebreos 13:5. Ya en un pasado desamparó a su propio Hijo para que nosotros fuéramos amparados en Él. Él es eterno, quien tomó el lugar que su Hijo tomó el lugar que nos correspondía a nosotros. Y Dios tiene esto presente porque Él es eterno. David dijo, en tus manos están mis tiempos. En el Salmo 31:15. Entonces, Él es el Dios de los tiempos. Entonces, la eternidad habla de ausencia de comienzo y ausencia de fin. Y esto se le aplica solamente a Dios. Salmos 90, 1 al 12, allí está el contraste entre la eternidad y la transitoriedad del hombre. Les recomiendo leerlo. Además de Apocalipsis 1:8, Primera de Timoteo 1:17. Otro atributo no relacionado es la inmutabilidad. Dios no experimenta cambio, es inalterable, no aumenta ni disminuye, no se desarrolla ni evoluciona. La inmutabilidad es una consecuencia de la eternidad de Dios, es decir, no cambia. Santiago 1:17 dice que en Él no hay sombra, no hay mudanza ni sombra de variación. En Malaquías capítulo 3, versículo 6 también lo conseguimos. ¿Qué bendición tenemos con la inmutabilidad de Dios? Él no se vuelve atrás de sus palabras, ni de sus promesas, ni de sus dones, ni de su llamamiento, ni del perdón, ni de la vida eterna. Él no se arrepiente de lo que hace. Cuando la Biblia habla de que Dios se arrepintió, no se está refiriendo a situación de carácter, sino a la conducta humana que contribuye o no a que hayan cambio en su propia historia. Así actúa Dios, pero en Él no hay cambio en su naturaleza, en su esencia. Otro atributo no relacionado es la unidad. Él es un solo Dios y su naturaleza es indivisible. Sin embargo, la humanidad o a la humanidad le es muy difícil comprender este aspecto de nuestro Dios eterno, porque es una unidad compleja. La misma palabra hebrea que se usa para describir a Dios en Deuteronomio 6:4, que dice que nuestro Dios uno es el Shema, y en otras citas también, como se usa cuando se habla de marido y mujer en Génesis 2:24, como uno solo dice. La misma idea se expresa también que el que planta y el que riega son uno. Y cuando Jesús ora pidiendo la unidad de su pueblo para que seamos uno, allá en
Juan 17, 22 y 23. Entonces, la unidad como atributo divino no es numérica, no es uno entre los de su misma clase, sino en esencia, pues es un ser integrado en sí mismo y diferente de cualquier otro ser. Otro atributo no relacionado es la singularidad. Dios es el único en su clase, extraordinario e irrepetible. Otro atributo no relacionado es que Él es espíritu. La Escritura enseñan sobre este atributo en Juan 4:24. Sin embargo, es poco lo que se puede comprender de ello, pues que la espiritualidad como tal es un misterio. Habla de la naturaleza viva, incorpórea, inmaterial, indivisible e invisible de Dios. Es decir, Él carece de materia y figura corpórea como Dios. Ahora, no es que tiene espíritu como el hombre, por eso, porque podríamos decir, pero ese es un atributo que también pudiera ser relacionado. Pero en el caso de que Dios es espíritu, es esencia propia de la divinidad el ser espíritu. Entonces, todo compuesto corpóreo que se le atribuye a Dios no es más que una figura que se llama antropomorfismo, que se trata de explicar con forma humana algún aspecto de Dios, la mano de Dios, el brazo de Dios, los ojos de Dios. Eso es simplemente antropomorfismo. Y finalmente, la personalidad. Este atributo consecuente con su espiritualidad es único de Él. Es un Dios personal, tiene conciencia de sí mismo y de los demás. Dios tiene voluntad. Recuerden que la personalidad tiene que ver con intelecto, con los sentimientos y con la voluntad. Y bien sabemos que el Dios trino posee todas esas cualidades. Entonces, estos, a grosso modo, serían atributos no relacionados. Tenemos los atributos relacionados y está en primer lugar los atributos activos. Y dijimos que los atributos activos son aquellos que hablan de lo que es Dios con relación al universo. Y tenemos en primer lugar soberanía. Además de ser un atributo, es un privilegio divino que surge de sus perfecciones. Y eso significa literalmente estar sobre. Es aplicado a Dios de dos maneras. Sobre todo en posición. Es superior a todo lo creado. Sobre todo en poder, ejerce dominio y poder y control sobre todo lo creado. Entonces, podemos ver en Daniel 4:35, en Mateo 20:15, en Romanos 9:21, manifestadas estas verdades. La omnisciencia es otro atributo activo relacionado. Él todo lo sabe, de modo total y perfecto, tanto así que lo sabe de sí mismo como lo sabe de sus criaturas. Él conoce lo existente, es decir, lo pasado, lo presente y lo futuro. Dios conoce lo posible, lo que puede existir, lo que puede ser, lo que puede suceder. Dios conoce lo futurible, Él conoce lo que no existe, lo que no existirá, pero que existiría o sucedería si se diese un determinado cuadro de circunstancias que no se van a dar. O sea, es tan profundo esto, la omnisciencia de Dios. En sí, Él todo lo sabe. Primera de Juan 3:20, Hechos 15:58, Juan 21:17. La omnipresencia es otro atributo activo relacionado y tiene que ver con relativo al espacio como consecuencia de su inmensidad, es decir, Dios es inmenso desde siempre, independiente a la existencia del universo y de la creación del mundo. Ahora, esto no es que es panteísmo, como lo expliqué en las formas de ver a Dios, porque la presencia de Dios es común, está en todo lugar. Esto debido a su inmensidad. Hay algo muy importante que tenemos que saber, es que Dios está en todo lugar, pero se manifiesta donde se le adora de corazón, donde el humano demanda de él una manifestación. Eso es importante, que está anclado a la adoración. Por supuesto que él es soberano también y en algún momento puede manifestarse, pero
en parte a la experiencia se sabe que Él se manifiesta donde los humanos demandan de Él eso. Tenemos también allí el Salmo 139, 7 al 12, donde el salmista hace referencia acerca de ello. También tenemos la omnipotencia, que la omnipotencia quiere decir que es todopoderoso. Él todo lo puede. Tito 1:2. Dios, por ejemplo, en él vemos algo que es como confrontativo en este particular, que existen ciertas limitaciones, por decirlo de alguna manera, de la omnipotencia de Dios. Unas impuestas por su naturaleza, por ejemplo, Él es santo. Dios no puede mentir. Tito 1:2, creo que ya lo mencioné. Él no puede ser tentado. También lo manifiesta la Escritura. En cuanto a su voluntad, su fidelidad define, por ejemplo, que Él decidió no escatimar ni a su propio Hijo, no romper algunas resistencias, como Romanos 9:7. Escogió a Esaú y no escogió escogió a Jacob, perdón, y no a Esaú, según Romanos 9:13. Entonces, debido a su omnipotencia y soberanía, la voluntad de Dios es completamente libre. Estos son detalles observables, pero que Dios realmente todo lo puede. Tenemos también su trascendencia. Aquí se designa la cualidad de Dios en virtud de la cual está presente en toda su creación en forma única y personal. Este atributo se manifiesta de manera especial en la vida de cada uno de sus hijos. Él influye trasciende sobre sus redimidos con amor, con gracia, con misericordia. Está la inmanencia, que es el predominio de Dios sobre su creación y total superioridad respecto a ella. Habla de su carácter supremo y rector de todo cuanto existe. O sea, Dios tiene la capacidad, el poder, la virtud, la permisología otorgada autopersonalmente de dominar desde siempre sobre su creación. Allí entonces tenemos también los atributos morales. Y entiéndanse como atributos morales aquellos pues que están relacionados con su creación. Se refieren a lo que es Dios con relación a sus criaturas morales, es decir, los seres humanos. Tenemos el amor, la bondad, la misericordia, la gracia, la verdad, la sabiduría, la santidad, la justicia, la fidelidad. Este aspecto de los atributos morales es muy importante porque nos llaman a nosotros a mantenernos en comunión perfecta con el Padre. ¿Por qué? Porque allí está el desarrollo, el crecimiento, la naturaleza y la praxis de la vida cristiana. Por ejemplo, el atributo de misericordia. Estamos llamados a ser misericordiosos. El atributo de la gracia, cómo ha sido Él tan bondadoso con nosotros para que nosotros, como dijo el mismo Señor, de gracia recibiste, dad de gracia. La verdad que la tenemos, ella significa armonía con lo que nosotros representamos. Entonces debemos cuidar de mantener la verdad, cuidarnos, guardarnos, porque de ella hemos sido impregnados de parte del Señor. La sabiduría es lo que nos permite a nosotros tener conocimiento de las cosas y un apropiado comportamiento para los fines del desarrollo de nuestra vida. Nos ha sido otorgada, dice que Cristo fue hecho por nosotros sabiduría. Entonces lo tenemos en nosotros y nos permite a nosotros entonces poder vivir conforme al Señor. Bien, les dejo esta bendición. Les comparto pues de esta manera con este podcast este material y de alguna manera está por allí en los libros de texto para que usted escudriñe un poco, para que usted vaya. Esto solamente es un abreboca para que usted entonces se aplique a un estudio más amplio de esta materia. Muchas bendiciones para todos.